Eran las 9 de la mañana del 12 de abril de 2011, mi madre cocinaba tranquilamente la comida favorita de mi hermano ya que hoy era el día de su cumpleaños. Él se encontraba conmigo en nuestra habitación, pues yo requería de su ayuda para suministrarme un medicamento debido a una extraña enfermedad que apareció en mi adolescencia. Para poder tratarla requería de suministros de medicina por medio de inyecciones constantes. Por suerte él estaba aquí conmigo para ayudarme. Tras que él me inyectara el brazo y saliera de la habitación, me eché a dormir esperando despertar en unos minutos para poder comer, y entonces algo extraño, y que en este momento podría parecerle tonto al que me escucha, sucedió. Desperté boca arriba en un piso algo liso, áspero y duro casi como roca. Mi rostro estaba empapado de sudor al igual que mis manos. El cielo se veía de un color azul tan claro que era casi cegador a la vista. Me levanté de la tierra fría y terrosa, y al incorporarme observé un camino de rocas que me guiaban hacia adelante. Caminé por aquel extraño sendero sintiendo un aire de familiaridad en este, el cual se hacía más y más grande a medida que avanzaba. Las dudas en mi cabeza giraban como moscas alrededor de un platillo delicioso el cual arruinarían con sus patas asquerosas una vez se posaran en este. Repentinamente, una criatura de extraño aspecto se apareció en mi corto recorrido. Esta caminaba lentamente hacia mí de una manera un tanto burda y ridícula. Sin embargo, su aspecto horrible y atrozmente realista era lo que en verdad me hacía temblar de miedo. Sus dientes salidos, ojos pequeños y mirada penetrante, así como su piel casi podrida y más que nada, su olor, su asqueroso y fétido olor era lo que realmente me hacía querer pasar de largo de ese abominable ser. Traté de huir hacia cualquier otro lado que no fuera ese. Sin embargo, mis intentos eran completamente inútiles por alguna razón, como si solo tuviera la elección de tomar ese camino. Intenté divisar más adelante de la posición de la extraña criatura para saber qué me esperaba una vez la esquivara, y el choque mental en mí sería enorme al darme cuenta de que a la cercanía se podían divisar unos pequeños bloques de ladrillo flotantes. Espera, esos bloques, ese cielo y ese piso, así como la forma de la criatura, no cabía la menor duda de aquello. El lugar donde me encontraba, que tanto terror me estaba provocando por la simple aparición de una criatura de apariencia y olor repulsivo, era ni más ni menos que el primer Super Mario Bros., o por lo menos un lugar totalmente idéntico en todo sentido, con un tono de realismo extra que hacía lucir a las criaturas a mi alrededor como seres horribles. Lo que para muchos niños o gamers del mundo podría resultar un divertido y alegre sueño, para mí era una terrible pesadilla. Sin embargo, ahora que tenía conocimiento sobre dónde me encontraba realmente, sabía que tenía una oportunidad para poder escapar de aquí. Solo tendría que vencer cada fase de aquel mundo. Mis recuerdos serían mi llave maestra para poder salir de allí en una sola pieza. Solo tendría que superar aquellos niveles que en mi infancia dominé, y al fin regresar a mi hogar. Superar el primer nivel fue una tarea relativamente sencilla, usando el típico atajo de la tubería que te pasa casi todo el nivel, pues mi intención era salir de allí lo más rápido posible en vez de dar vueltas a otros asuntos como el por qué había llegado allí. Sin embargo, una cosa que me temía desde que sentí mi sudor en mi frente al despertar se confirmó. Aún teniendo la capacidad de hacer saltos sobrehumanos como los de Mario, seguía experimentando sensaciones humanas como el cansancio físico, y así como mi cuerpo reaccionaba de esa manera, me temía lo peor si es que yo llegara a morir o perder, aunque sea una sola vida por cualquier motivo. Eso simplemente no debía suceder si quería mantener a salvo mi pellejo de blandengue. En el segundo nivel sabía que tendría que subir por el techo de ladrillos y caminar hacia las tuberías secretas que me enviaban al cuarto mundo. Al poder esquivar a todos los enemigos sin batallar, sentí una relajación enorme como no tienen idea, y no fue sino hasta que llegué a mi meta, que esta paz se desvaneció cual polvo esparcido en el viento, cuando noté que el lugar estaba oscuro y vacío sin nada más que una pequeña puerta que evidentemente no estaba en el juego original. Me acerqué tímidamente para intentar tomar la perilla y ver qué había del otro lado. Sin embargo, algo apareció, o más bien, alguien apareció, una simple sombra oscura con puntos blancos en donde deberían ir sus ojos. Asustado al no saber qué diantres era esa cosa, intenté alejarme y tomar mi distancia. Sin embargo, aquella extraña criatura simplemente sonrió y mirándome me dijo: vaya Brad, veo que estás aquí conmigo, ¿no sabes por qué? Horrorizado por aquel extraño ser no pude responder nada y simplemente me petrifiqué mientras le observaba.
El extraño ser sonrió alzando la voz y de manera dominante me dijo: te has portado muy mal, te hiciste algo horrible a ti y a los que te aman, y ahora estás en este mundo de fantasía por tus pecados, y el hecho de que tú estés aquí, me dejará escapar a tu mundo. Pero primero, voy a destruir este pequeño lugar que llamas mente, contigo adentro. Tras decir aquellas palabras, la criatura se hizo una sola con la habitación y me absorbió en un abismo de oscuridad infinita. La caída en ese mar sin luz era descomunal. Grité por horas mientras veía cosas extrañas cerca de mí, recuerdos lejanos que volvían y se mezclaban entre sí. Vi a mi hermano cuando era apenas un bebé, mi primer día en la escuela, jeje, recuerdo que yo odiaba mucho ese lugar, y también vi a alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Vi a mi difunto padre, recuerdo que él era un hombre gentil y cariñoso. También fue el hombre que me compró mi primer videojuego, el Super Mario Bros. De la NES, y fue por eso que siempre tuve un vínculo especial con aquel título del fontanero más allá de por su divertida jugabilidad. Espera, eso era la razón por la que estaba aquí, porque estaba en mi mente, en alguna especie de sueño o alucinación. Fue entonces al percatarme de esto que decidí cambiar mi estrategia para volver al mundo real, si quería lograr salvar mi vida y mi mente de lo que fuera esa cosa que me había absorbido. Necesitaba hallar respuestas, y ya que me hallaba en mi propia mente, decidí tratar de invocar a mis recuerdos obteniendo éxito. Podía ver varios momentos tristes y alegres de mi vida a la vez enfrente mía, cuando parecía que al fin obtendría la respuesta de la razón de mi estadía en aquel mundo. Esa cosa volvió a aparecer frente a mí tapando mi rango de visión. Al verlo tan cerca mío, el miedo empezó a recorrer todo mi cuerpo. Intenté saltar a algún recuerdo de manera improvisada para tratar de escapar de su presencia, mas mi acción sería inútil y pese a mis esfuerzos por evadirlo, aquel ser lanzó un rayo a mi cabeza el cual me aturdió al contacto. Al levantarme apreciaría un lugar similar a una casa abandonada, donde pude dilucidar la silueta de mi padre. Cuando quise acercarme, comencé a ver una especie de bucle que parecía casi infinito, donde veía distintas versiones de la muerte de mi padre, una y otra, y otra vez, de manera que ya no podía recordar la versión real. Al haber tantos momentos igualmente traumáticos pasando en mi cabeza, solo sabía que cada vez que el ciclo se repetía, lejos de dejar de doler, se volvía cada vez más horrible. El extraño ser me miró riendo a carcajadas, sin explicarme nada de lo que estaba sucediendo. Rogué a gritos que parara de mostrarme eso sin que él me diera un poco de piedad, y tras horas incontables de una intensa agonía, el monstruo finalmente detuvo la pesadilla. Mi mente estaba totalmente destrozada después de aquella horrible tortura. Yo estaba derrotado, tirado en un estúpido suelo imaginario, mientras aquella sombra levitaba sobre mí. Cuando nada podía parecer peor, aquel maligno ser se me acercó y susurró a mi oído: ¿qué sucedió? ¿No te has estado divirtiendo? Venga ya, amigo, si hasta quiero revelarte un pequeño secretito, uno que estoy seguro que te interesará. Tus recuerdos de lo último que hiciste antes de venir a esta podrida realidad son completamente falsos. ¿Qué? ¿Qué? No, me niego, eso no puede ser verdad. Dije incrédulo ante las palabras de aquel ser que ni corto ni perezoso, me respondió en posición dominante. Ay, Brad, tú bien sabes que sí lo es. Tu hermano no estaba contigo hoy en tu alcoba, él falleció hace años al igual que tu padre, murieron la misma noche en aquel accidente en carretera, tu madre no estaba cocinando nada ese día, estaba encerrada en su habitación extrañando a tu hermano, quien te inyectó antes de venir aquí, era un mal amigo tuyo, y lo que te inyectó no era medicina, era droga, eres un bastardo drogadicto sin valor, y de tanto drogarte acabaste aquí, destrozaste tanto tu mente que sin darte cuenta me creaste a mí, y ahora me toca ser quien te reemplacé en el mundo real y tomé el control. Al escuchar todo eso, recordé toda la verdad, cada palabra que dijo ese abominable ser era cierta, sentí que el mundo se me caía encima, y el dolor era tanto que simplemente me quedé tumbado en el suelo, mientras empapaba el piso con mis frías lágrimas, mientras veía como el lugar se desmoronaba a pedazos, y la criatura se hacía más y más grande. Estaba listo para morir, pero entonces tres voces me dieron fuerza para resistir, era mi familia, todos me dijeron que me levantara, que viviera sus sueños,
padres, que me amaban y podía tomar un mejor camino, pero que tenía que luchar por mi vida para lograrlo, y entonces recordé, no había perdido a todos en mi vida, me quedaba una persona en este mundo que aún me tenía cariño, y tenía que salvarla. Con la poca estabilidad mental que me quedaba, me levanté frente a la criatura, la cual al notar que yo aún me mantenía de pie se vio extrañada. Ahora que yo ya sabía lo que yo había hecho y mis pecados, tenía que ser más firme que ese maligno ser, y recuperar mi mente y mi vida. La criatura me lanzó una llamarada de fuego negro, intentando quemarme y con ello a mi voluntad, mas yo no me podía rendir, tenía que regresar a mi mundo. Con el dolor de las quemaduras en mi cuerpo, caminé hacia aquella cosa, aquel demonio oscuro que quería usar mi miedo para destruirme. El horripilante ser se comenzó a desesperar preguntándose por qué yo no moría, a lo que yo con firmeza y seguridad contesté: porque aún me queda familia que cuidar, y porque, aunque tú seas mi peor miedo y las consecuencias de mi maldita estupidez, los miedos y las consecuencias se enfrentan y se superan para ser mejores personas, y hoy me toca enfrentarte a ti. Y tras por fin acercarme lo suficiente como para tomar la cabeza de aquel ser y estrujar su cráneo con mis manos, sentí como la oscuridad se desvanecía y una luz cegadora se abrió arriba de mí. Tras esto, vi a la criatura explotar en un grito aterrador, y luego sentí un potente golpe en mi cabeza que me dejó inconsciente. Tras esto, desperté en el suelo de mi sucia, maloliente y desordenada habitación. Mi falso amigo, mi compañero de drogadicción no estaba más allí, aunque eso era lo que menos me importaba, solo quedaba una jeringa usada y restos de droga que me había dejado encerrado en un mundo terrible que no quería volver a recordar. La decisión estaba tomada, tomé cada trozo de esa porquería y la llevé fuera de mi casa para quemarla toda por completo y nunca más volver a usarla. Han pasado los años desde aquel día. Después de rehabilitarme pude rehacer mi relación con mi madre y abandonar por completo las malas compañías. Esto provocó que yo lograra salir adelante en la vida, graduarme con honores en la escuela de derecho y poder convertirme en un hombre hecho y recto. Aún así, a pesar del tiempo aún recuerdo ese extraño día con algo de dudas acerca de qué era ese ser oscuro, o el por qué pude oír la voz de mi padre y mi hermano cuando casi moría. En fin, escribo estas memorias para poder dejar atrás aquella extraña experiencia por completo. Ahora soy una persona feliz con una mejor vida y un buen futuro por delante. Solo me queda quemar este cuaderno donde he comenzado a escribir y decir adiós para siempre a toda esa anterior vida.